vamos a hacer este rato de oración contigo, Jesús, este momento de diálogo, apoyándonos en la parábola del buen samaritano. Y antes de entrar en los detalles, yo quería situarnos un poquito en el contexto para poder entender qué es lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros. En primer lugar, no podemos olvidar que es una parábola, es decir, es una enseñanza de que Jesús quiere dar a alguien utilizando una imagen, utilizando una situación que el otro podría entender. Vamos a ver en qué contexto está Jesús y por qué propone esa parábola. En primer lugar, está Jesús hablando con un doctor de la ley. Un doctor de la ley que viene no con muy buenas intenciones a preguntar a Jesús, a ponerlo a prueba, y le pregunta qué es lo que debe hacer para ganar la vida eterna. Jesús le responde que ya tiene la ley, que debe cumplirla si se acuerda de ella. Y el doctor de la ley responde afirmativamente y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le sonríe y le dice, has contestado bien, si tú haces eso, vivirás. Pero este doctor de la ley quiere justificarse, porque seguramente era un hombre que no vivía en plenitud aquello que acaba de pronunciar, aquellas palabras contenidas en la ley. Y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es aquel al que yo debo amar tanto como a mí mismo y tanto como a Dios, a mi prójimo? Y Jesús, para explicarle quién es su prójimo, entonces empieza ahora sí a narrar esa parábola. Y empezó a contarle. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. Ese hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, entendemos que era un hombre judío, piadoso, que venía del templo de Jerusalén. El camino que va de Jerusalén a Jericó es un camino que es bastante complicado. Yo no he tenido la fortuna de estar ahí en la tierra de nuestro Señor. Quizá tú sí has estado ahí. Y si no, pues aprovechemos para pedirle al Señor que en algún momento de nuestra vida podamos acercarnos a conocer su tierra. Volviendo a la parábola. Ese hombre que camina de Jerusalén a Jericó, ese camino es un camino peligroso, un camino con mucha pendiente, con muchas curvas, y es un lugar donde solía haber muchos robos, sí, había gente que se escondía ahí entre las piedras y asaltaban a la gente que pasaba. A mitad del camino había una posada, es decir, un hotel, ¿no? Un hotel, lo que ahora sería el equivalente a un hotel. Bueno, pues ese hombre que iba caminando lo asaltaron, lo robaron, lo maltrataron, lo golpearon y lo dejaron ahí medio muerto. Estando en esas circunstancias, por el mismo camino, bajaba también un sacerdote del templo de los judíos, el cual vio al hombre herido y pasó de largo sin detenerse. Acuérdate que estamos aquí escuchando la palabra de Jesús para explicarle a ese doctor de la ley quién es su prójimo. El sacerdote judío pasa y no se da cuenta, no se quiere dar cuenta de quién está ahí a un lado. Siendo sacerdote, era un hombre que debería vivir, o por lo menos intentar vivir muy bien lo que el Señor enseña. Sin embargo, pasa de largo. Continúa nuestro Señor diciendo, de igual modo, pasó un levita. Era una figura que intentaba o debería intentar vivir la ley de un modo pleno. Ese levita pasa por ahí, vio también al hombre lastimado, herido, y siguió por delante. En cambio, pasó un samaritano que iba de viaje, y al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Qué tiene de especial? O sea, ya de entrada vemos que este samaritano se vuelca en atender a una persona herida. Y nosotros pues nos han enseñado que sí hemos de tener
atenciones hacia la gente herida, lastimada. Pero ¿por qué es tan importante es el hecho que este hombre sea un samaritano? Pues los samaritanos vienen de un pueblo de Samaria, es decir, son judíos de religión, pero es de otro pueblo y no de Jerusalén. Los samaritanos, los de Samaria, estaban peleados con los judíos, porque decían los judíos que solo se podía alabar a Dios, solo se podía ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén. En cambio, los samaritanos decían que sí se podía ofrecer sacrificios y alabar a Dios fuera del templo de Jerusalén. Y eso los llevó a pelearse. Y durante muchos años estaban peleados y se llamaban herejes los unos a los otros. Los judíos decían que los samaritanos eran herejes, los samaritanos decían que los judíos eran herejes. Entonces, volviendo a la parábola, el hecho que un samaritano vea a un judío herido y se detenga, dice mucho. Porque no está atendiendo solo a una persona, sino que está atendiendo a quien podríamos denominar, entre comillas, a su enemigo. A una persona que le ha ofendido, que lo ha llamado hereje, a una persona con la que no había un trato habitual. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. Vemos cómo este hombre sabe pasar por encima de todo aquello que los separaba. Y él no tiene miedo en acercarse a ayudar a una persona. Pues eso nos pasa también a ti y a mí. Podemos a veces tener dificultades, podemos tener roces con personas, gente que incluso nos ha ofendido, gente que nos ha maltratado, gente que ha hablado mal a nuestras espaldas, de quienes hemos sufrido injusticias. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud, nos enseña Jesús en la parábola, ha de ser como la del samaritano. Porque al terminar esa narración de la parábola, Jesús le vuelve a preguntar al doctor de la ley, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Eso que le dice Jesús al doctor de la ley, te lo dice a ti y me lo dice a mí. Anda y haz tú lo mismo. Pues es una invitación que nos hace Jesús, que nos haces tú, Señor, que estás acompañándonos, que estás aquí escuchando nuestro rato de oración. Tú nos dices, anda y haz tú lo mismo. Ese debe ser nuestro comportamiento hacia todas las personas. Ese es nuestro prójimo. Cualquier persona que tenemos a nuestro lado. Cualquier persona que está necesitada de nosotros. Y nos damos cuenta que hay mucha gente necesitada de nosotros. Basta mirar a tu alrededor y te darás cuenta cómo la gente requiere de tu ayuda, de tu presencia, de tu compañía. Y a veces nos portamos nosotros como esos sacerdotes y esos levitas que pasaron sin querer darse cuenta. Pues vamos hoy a pedirle a Jesús en este rato de oración y al mismo tiempo a nuestra Madre del Cielo, Santa María, que nos permita darnos cuenta de las necesidades de los demás, que estemos atentos a las necesidades de nuestros prójimos para poder amarlos como nosotros mismos, para poder responder a esto que nos dice Jesús, anda y haz tú lo mismo, que tú y yo estemos pendientes de los demás.